Trabajar de cajero en una caseta de cobro a las 3 de la mañana te enseña a dejar de ver a la gente como personas. Se vuelven solo manos. Manos que te extienden un billete de a 100, manos que te avientan las monedas, manos que agarran el ticket sin decir gracias. Llevaba 4 años en la caseta de la México Querétaro, en el turno de trasnoche. Un trabajo invisible para un tipo invisible. El sueldo apenas daba para la renta. Pero la verdadera chinga no era el frío que se colaba por la ventanilla de cristal, ni el olor constante a diésel quemado que se te impregna hasta en la ropa interior. La verdadera chinga era el silencio. Esa noche, la neblina estaba tan espesa que las luces de las plumas de cobro parecían flotar de la nada. Llevaba más de 40 minutos sin que pasara un solo coche. Mis ojos ya me pesaban, ardiendo por la luz blanca y estéril de la cabina. Estaba cabeceando cuando escuché el motor. Un sedán viejo, oscuro, que se detuvo frente a mi ventanilla. El motor sonaba ahogado, como si le costara respirar. Estiré la mano por inercia, frotándome los ojos con la otra. «Buenas noches, son 120», dije, con mi voz robótica de siempre. El conductor no se movió de inmediato. La luz de la caseta apenas iluminaba el interior del coche. Sentí un escalofrío, pero no por el clima, sino por esa sensación primigenia de que algo no encaja. El aire de repente olía a humedad, a tierra mojada, después de una tormenta, a petricor, mezclado con un olor como a flores marchitas. Finalmente, una mano salió de la penumbra del auto. Me extendió un billete de a 200. Al tomarlo, nuestros dedos se rozaron. Su piel estaba helada, tan fría que sentí el pinchazo hasta el codo. «Su cambio», le dije, imprimiendo el ticket y estirando la mano con las monedas. Fue entonces cuando el conductor se inclinó hacia la luz. El aire se me atoró en la garganta. La sangre se me fue a los pies, dejándome una sensación de vértigo, como si me hubieran empujado al vacío. El hombre en el coche era yo. No alguien parecido. Era mi cara, mis ojeras marcadas por los turnos dobles, mi cicatriz en la ceja izquierda donde me abrí de niño. Hasta traía puesta la misma chamarra azul gastada que mi mamá me había regalado en Navidad, pero había algo terriblemente mal. Sus ojos no parpadeaban, estaban fijos, abiertos de más, inyectados en sangre, y su boca estaba estirada en una sonrisa que no era humana. Era la sonrisa de alguien que está aprendiendo a usar los músculos de la cara por primera vez y está exagerando el gesto. Intenté hablar, pero la mandíbula se me trabó. El terror es así, Dan. No gritas, te paralizas. El cerebro hace cortocircuito intentando procesar un error en la realidad. Mi doble tomó el cambio y el ticket. Su mano helada volvió a rozar la mía. Y entonces, con una voz que sonaba como estática de radio, como si estuviera imitando mi propio tono de voz grabado, me dijo: «Ya vete a descansar, yo cubro lo que falta». La pluma se levantó. El coche aceleró y se perdió en la niebla roja de las luces traseras. No sé cómo terminé mi turno. Al día siguiente renuncié. No di explicaciones. Han pasado 3 meses y no he vuelto a salir de noche. Me corté el pelo, me dejé la barba, cambié mi forma de vestir. Trato de no mirarme en los espejos porque cada vez que lo hago, tengo el terror absoluto de que un día de estos, el reflejo me sonría antes que yo y me diga que mi turno ya terminó. Vivimos en un mundo que nos exige tanto que a veces nos sentimos vacíos, desgastados por el sistema, por la falta de lana, por las deudas que se tragan la quincena antes de que llegue. Nos volvemos autómatas. Y el problema de cambiar la vida como un envase vacío es que la naturaleza aborrece el vacío. Siempre hay algo allá afuera en la neblina esperando la oportunidad para llenarlo, tomar tu lugar, usar tu voz. Esta noche vamos a hablar de imitadores, de esas cosas que no tienen forma propia y necesitan robarse la nuestra, de presencias que juegan con nuestras emociones, que usan el rostro de nuestras madres, el cansancio de nuestro trabajo o la soledad de una carretera para acercarse. Soy Dan Osorio. Bienvenidos a Baja Frecuencia. Y te advierto, si esta noche escuchas que alguien te llama desde otra habitación con la voz de un ser querido,
primero asegúrate de que esa persona realmente esté en casa. Porque si respondes, tal vez le estés dando permiso de entrar. Antes de continuar, quiero recordarles que el correo para que manden sus historias es historias.bajafrecuencia@gmail.com. Recuerden que este programa se hace con sus historias y estamos haciendo una comunidad de frecuentes cada vez más grande. Muchas gracias por eso. Continuamos. Nuestra primera historia oficial de la noche viene de Emanuel. Nos lleva a ese rincón de la casa donde la infancia y el terror colisionan. Ese lugar que todos conocemos, el cuarto de los tiliches, el cuarto de lavado, donde lo que se acumula no son solo objetos, sino sombras. La sombra que me llamaba, enviada por Emanuel desde Ciudad de México. Esto me pasó cuando tenía 10 años. A esa edad uno todavía cree que la casa es el lugar más seguro del mundo. Aunque sea chiquita, aunque cruja de madrugada, aunque tenga rincones donde la luz del foco no llega bien. Nuestra casa era pequeña, sencilla. Originalmente tenía una sola recámara, pero mi padrastro, con más esfuerzo que material, le fue agregando espacios. Otro cuarto para dormir y uno más para la lavadora. Un anexo con techo de lámina donde se guardaban cubetas, herramientas oxidadas y todo eso que las familias mexicanas acumulan por si algún día se ofrece. Ese día yo estaba en la sala jugando videojuegos, la tele de cinescopio prendida, los controles en las manos, metido en mi burbuja. Mi mamá cruzó la sala, agarró sus llaves y me dijo que iba a salir al mercado, que volvía al rato. Yo ni volteé a verla. Con la vista pegada en los píxeles del videojuego solté un «Sí, ma». Lo dije como contestamos los niños cuando no queremos perder la partida, sin saber que ese «Sí, ma» sería lo último normal que saldría de mi boca. Escuché la puerta de la calle cerrarse y el cerrojo hacer un clic. Yo seguí jugando. Pasaron unos minutos. Entonces, escuché un golpe. Venía del cuarto de lavado, al fondo del pasillo corto. No fue un ruidito. Fue un golpe seco, pesado, como si alguien hubiera empujado un mueble de madera maciza contra la pared. Pausé el juego. El silencio que siguió era denso. Volvió a sonar. Esta vez fue como si algo se arrastrara por el cemento pulido del piso. La casa estaba igual, pero la atmósfera cambió. El aire se volvió espeso, frío, y entonces escuché la voz de mi mamá, muy clara, desde el fondo del pasillo. «Meme, ven aquí». Me llamó por mi apodo. Eso fue lo que me heló la sangre. No dijo Emanuel, dijo Meme, con la misma entonación dulce y cansada que ella usaba siempre. Hoy, a mis 38 años, recordar esa voz me sigue provocando náuseas, porque no sonaba monstruosa, sonaba exactamente como la de mi madre. Me levanté, dejé el control en el sillón. Mi cuerpo reaccionó en automático. Aunque mi instinto me gritaba que ella acababa de salir, empecé a caminar por el pasillo. Cada paso me acercaba, y a cada paso, un olor raro empezó a meterse por mi nariz. No era humedad, ni a jabón en polvo del cuarto de lavado. Era un tufo a pudredumbre, a carne vieja, rancia, como algo que llevaba años encerrado, pudriéndose en secreto. Me detuve en el umbral de la puerta y ahí la vi. No era una mancha, era una sombra con forma física tridimensional. Era absurdamente alta. La cabeza casi rozaba el techo de lámina. Parecía llevar un sombrero de ala ancha. Su cuerpo era de un negro imposible. No era ausencia de luz, era algo que parecía tragarse la luz del foco del pasillo. No le vi los ojos, pero sentí el peso aplastante de su mirada sobre mí. Una mirada paciente, depredadora. Levantó una mano larguísima, de dedos finos como ramas secas, y me hizo una seña. «Ven». Un movimiento lento, casi amable, y entonces volvió a hablar, pero ya no con la voz de mi mamá. Era una voz andrógina, suave, persuasiva. «Te va a ir mejor», me dijo. Esa frase me rompió la cabeza. No me amenazó. Me ofreció una salida. Me lo dijo como si donde fuera que quisiera llevarme no hubiera problemas de dinero, ni peleas con mi padrastro, ni tristeza. Y por un segundo, por un asqueroso segundo,
Sentí el impulso de dar un paso hacia ella. Mis piernas querían obedecer. Reaccioné de golpe. No sé de dónde saqué voz, pero le grité: no me voy a ir. Y en el instante que lo dije, el ambiente colapsó. El olor a podrido se volvió asfixiante. La sombra bajó el brazo y empezó a reírse. Una carcajada que empezó como un jadeo y subió hasta convertirse en una vibración que me taladraba los dientes, los huesos, el pecho. Era una frecuencia horrible que sentía dentro de mi cráneo. Se inclinó hacia mí, saboreando mi terror, y me dijo: «Ya vas conmigo. Ya te he atrapado». Corrí, tropecé con el tapete, me raspé las rodillas, llegué al sillón y me hice bolita debajo de una cobija San Marcos. Estaba paralizado, llorando en silencio, sintiendo que la risa seguía vibrando en las paredes. Minutos después escuché las llaves en la puerta. Mi mamá entró con las bolsas de mandado. Corrió hacia mí al verme temblar. Le conté todo, atropelladamente, pero se lo conté. No me regañó, no me llamó mentiroso. Solo miró hacia el pasillo con un terror mudo. Me abrazó fuerte y no me soltó. Tengo 38 años, Dan, y todavía hoy, cuando entro a ese cuarto oscuro o cuando el aire huele raro, siento que esa sombra no mentía. Tal vez mi cuerpo se quedó aquí, pero una parte de mí, una parte del alma de niño que tenía en ese entonces, quedó parada en ese cuarto de lavado. Y a veces, de madrugada, cuando estoy solo y escucho que alguien susurra mi apodo, no contesto, porque sé que esa cosa sigue esperando pacientemente a que termine de dar ese último paso. Te va a ir mejor. ¡Qué trampa tan perfecta! Los depredadores de la naturaleza no siempre usan garras y dientes para cazar. A veces usan señuelos. Una luz en la oscuridad del océano profundo. Una voz reconfortante en una casa vacía. Pero los depredadores no solo se esconden en los cuartos de servicio. A veces caminan por el acotamiento de nuestras carreteras. Las madrugadas en México tienen su propia fauna y los taxistas, los traileros, los que viven del asfalto, saben que hay pasajeros que no pagan con dinero. Pagan dejándote una duda que te pudre la mente. Dante nos escribe desde el Estado de México. Una historia sobre la buena voluntad y cómo a veces ayudar a alguien en la carretera es abrirle la puerta de tu coche a lo imposible. El raite a la gasolinera. Enviada por Dante, del Estado de México. Soy taxista desde hace 15 años, Dan. 15 años ruleteando en las madrugadas en el Estado de México. Uno aprende a leer la noche. Sabes qué colonias evitar cuando las luces de los postes parpadean. Sabes qué pasajeros traen broncas nomás por cómo te hacen la parada. A mí siempre me ha gustado el turno nocturno. Es que es más tranquilo, o al menos eso pensaba. Tengo una clienta frecuente, una muchacha que trabaja en un casino. Le hago el servicio de llevarla a su casa de madrugada. Es un trayecto largo, unos 45 minutos de carretera, zonas de neblina y puro monte a los lados. Había confianza. Platicábamos para no dormirnos. Esa madrugada íbamos a mitad de camino por un tramo sin acotamiento, oscuro como boca de lobo. De pronto, los faros del sur iluminaron una figura. Era un señor de edad avanzada, caminando por la terracería. Llevaba ropa humilde, pantalón de vestir gastado, chamarra vieja, y en la mano cargaba una garrafa de color rojo, de esas de 20 litros para gasolina. Caminaba encorvado, lento, a las 3 de la mañana en medio de la nada. Pasé de largo unos 20 metros, pero la conciencia me frenó. Pensé en mi papá. Miré por el retrovisor a mi clienta. Oiga, ¿no le molesta si le damos un raite al señor? La gasolinera está de paso en la entrada de su colonia, le dije. Ella dudó, obvio, pero terminó asintiendo. Pobrecito, sí. Me eché de reversa, bajé el vidrio y le pregunté, ¿a dónde va, jefe? El señor se acercó. Su cara era amable, surcada de arrugas. No se veía asustado ni loco tampoco. A la gasolinera, joven. Me quedé tirado más adelante. Súbase, vamos para allá. El hombre subió al asiento del copiloto, acomodó su garrafón entre las piernas y arrancamos. Le hice plática para aflojar el ambiente. Me contestaba normal, pausado.
Dijo que su carro lo había dejado debajo de un puente. Llegamos a la gasolinera. Me orillé en la bomba y le dije que lo esperaba, que de regreso de dejar a la señorita, yo mismo lo llevaba de vuelta a su carro. Me miró con una gratitud inmensa. Me dijo, Dios se lo pague, joven. Y tal cual, fui a dejar a mi clienta, todo normal. Regresé a la gasolinera en 10 minutos. Di una vuelta por las bombas, por los baños, y no estaba. Pensé que se había metido a la tienda de conveniencia por el frío. Iba a bajarme a preguntar al despachador cuando de la nada el señor apareció junto a mi ventana. Te lo juro, Dan, no lo vi caminar desde ningún lado. Simplemente se materializó en mi punto ciego. Se subió al carro. Gracias por volver, joven, me dijo. Arranqué. Íbamos callados de regreso por la carretera oscura. Él me iba indicando. Faltaban unos kilómetros para el puente cuando algo en mi cabeza hizo un clic. Pero un clic frío, calculador. Se me erizaron los vellos de los brazos. Estábamos a las 4 de la mañana con las ventanas cerradas por el frío. Él traía un garrafón lleno de gasolina entre las piernas, pero en el taxi no olía a gasolina. Cualquiera que haya traído un bidón de Pemex sabe que el olor te marea en segundos, se mete por las ventanillas, te pica la garganta, pero ahí el aire olía a polvo, a viejo, a nada. Además, con el movimiento del suru por los baches, no se escuchaba chapotear el líquido dentro del plástico. Era como si el garrafón no pesara o estuviera vacío, como si fuera una imagen, no un objeto. Tragué saliva, agarrando el volante tan fuerte que me dolieron los nudillos. Llegamos debajo del puente. Todo estaba oscuro. No había ningún carro descompuesto. Nada. Me orillé. El señor abrió la puerta. Espéreme tantito, joven. Voy a traer dinero para darle algo por el favor. Dejó la gasolina en mi carro del otro lado y regresó. No, señor, así está bien, no le cobro, le dije, ya con el pánico temblando en mi voz. Querías que se largara. Se bajó y cerró la puerta. Lo vi caminar hacia el camellón central, oscuro, con maleza alta. Llegó a la división de los carriles. La luz de mis faros lo iluminaba a medias. Dio un paso hacia la oscuridad y se desintegró. No se echó a correr, no se escondió. Desapareció como cuando apagas una televisión vieja. Un parpadeo y ya no estaba. Me quedé congelado. El motor del taxi sonaba ahogado en el silencio del monte. No había carro al otro lado. No había a dónde ir. Me metí al coche, puse los seguros, pisé el acelerador a fondo y no dejé de temblar hasta que vi las luces de la ciudad. Hasta el día de hoy, me pregunto si ayudé al eco de un hombre que murió buscando ayuda, pero lo que más me jode la cabeza es el asiento del copiloto. A veces de madrugada siento que el carro pesa más de ese lado, y aunque nunca huelo a gasolina, no puedo evitar sentir que alguien está sentado ahí esperando pacientemente a que le vuelva a hacer la plática. La falta de olor, el detalle que el cerebro trata en procesar. Las apariciones no son perfectas, son como una copia pirata de la realidad. Siempre les falta un detalle para ser humanas. El peso, el olor, la sombra. Si la carretera del Estado de México guarda fantasmas que piden ayuda, las autopistas del norte guardan entidades que no buscan ayuda, buscan confrontación. Omar desde Monterrey nos manda el relato de un viaje de Semana Santa. 4 amigos, un accidente trágico en el camino y una carretera oscura donde se cruzaron con algo que no era de este mundo. Algo que no tenía piel, sino estática. La carretera oscura, enviada por Omar desde Monterrey. Dan, yo era de esos güeyes que siempre le buscaba una explicación lógica a todo. Si alguien veía una sombra, yo decía, es sugestión, es cansancio, el juego de las luces. Crees que tienes el mundo dominado hasta que el mundo te escupe en la cara algo de tu lógica que no se puede digerir, especialmente cuando no eres el único que lo ve. Semana Santa de 2024. 4 amigos y yo fuimos a Puerto Vallarta. De ida nos tocó ver algo espantoso. Un ciclista arrollado en la carretera a San Juan de los Lagos. El cuerpo, la sangre, el ambiente pesado, se te queda grabado. Ese viaje ya venía manchado por la muerte. El error fue el regreso. Decidimos aventarnos el viaje de un jalón, sin dormir. Salimos tarde de Guadalajara. La noche nos agarró de lleno en la autopista.
Y no era una noche normal. Había oscuridad total. El tipo de negrura donde los faros del coche parecen un túnel de luz y todo lo que queda fuera de ellos es un abismo. Yo iba en el asiento de atrás, el conductor a 120 kilómetros por hora, todos despiertos, tensos. Entonces, de la nada, algo salió del monte. No cruzó corriendo. A 120 kilómetros por hora no hay tiempo de reaccionar. Esa cosa simplemente se deslizó y se plantó exactamente a la mitad de nuestro carril, parada, esperando el impacto. Nadie gritó. El conductor dio un volantazo milimétrico por instinto. Atravesamos el espacio donde debía haber estado el cuerpo. Me preparé para el sonido de impacto, el cofre abollado, los vidrios rotos, pero no hubo golpe. Pasamos a través de la nada. Cuando el cerebro volvió a arrancar, todos empezamos a gritar al mismo tiempo. ¿Vieron esa madre? ¿Era un señor? Ahí fue donde el miedo me revolvió el estómago. Todos lo vimos, pero cada quien vio algo distinto. El conductor juraba que era un viejo con zarapa y sombrero, como un espectro revolucionario. La chava que venía de copiloto decía que era una silueta negra difuminada, sin bordes. Pero yo vi algo que no me deja dormir. Yo vi una silueta con forma humana, mirando hacia el piso, pero no estaba hecha de carne, ni traía ropa, ni era sombra. Su interior era como una estática de una televisión sin señal, un hervidero de puntos blancos y negros y grises vibrando a toda velocidad. Una falla en la realidad, era un ruido visual atrapado en forma de humano. El coche siguió a toda velocidad, el pánico era palpable, nadie dijo, hay que regresar, nadie. El instinto de supervivencia nos gritaba que huyéramos, pero yo, por maldita curiosidad, cometí el error de girarme en el asiento para mirar por el medallón trasero. Quería ver si la estática seguía ahí, a lo lejos. Venían las luces de un tráiler, pensé que lo iluminarían, traté de enfocar la vista y algo me jaló. No fue una metáfora, sentí una presión física, pesada y fría en la nuca, como una mano invisible enorme que me empujó la cabeza hacia abajo. Intenté levantar la vista. La presión aumentó, forzándome a mirar mis rodillas. Mis párpados pesaban como plomo. Lo intenté 3 veces, pero las 3 veces me sometieron. Y lo más perturbador no fue la fuerza, Dan, fue la intención. No sentí que esa mano me estuviera atacando. Sentí que me estaba protegiendo. Era una advertencia clara. No lo mires. No le des permiso de existir. Me quedé agachado, sudando frío, con el corazón queriéndome romper las costillas. Ya no quise averiguar. Llegamos a Monterrey en silencio. Nadie quiso hablar del tema, pero a mí me quedó una certeza que me pudrió mi escepticismo. Si algo puede materializarse en medio del asfalto, tener texturas distintas según los traumas de quien lo mira y al mismo tiempo alterar las leyes de la física, entonces todo es posible. Y a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si esa mano no me hubiera bajado la cabeza? ¿Qué tal si hubiera logrado cruzar la mirada con la estática? ¿Se habría metido conmigo al coche? A veces, la oscuridad de la carretera no está vacía. Es una sala de espera para cosas que buscan que alguien, por morbo, se les quede viendo demasiado tiempo. Esa presión en la nuca, esa advertencia de no lo mires. En el terror, a veces los instintos nos salvan la vida. Mirar al abismo es invitar al abismo a que te devuelva la mirada. Omar sobrevivió porque algo o su propio subconsciente le impidió conectar con esa entidad. Pero, ¿qué pasa cuando la entidad a la que miras tiene tu propio rostro? Nuestra última historia es de un descenso absoluto a la locura. Una joven española que en los años 2000 se fue a trabajar a Inglaterra, en un hotel de la campiña. Un lugar de estos donde la piedra de las paredes parece estar empapada de recuerdos podridos. Una historia donde los espejos no solo reflejan, aprenden. Presta mucha atención a los detalles porque a partir de hoy no volverás a ver tu reflejo de la misma manera. La mujer que se parecía a mí. Enviada por Rocío desde España. Saludos España, mientras estaba radicando en Inglaterra. Bueno, no sé cuántos nos estén escuchando por allá, pero un saludo a la madre patria y a todo el viejo continente. Dan, yo estudiaba filología y decidí irme a Inglaterra a practicar el idioma. La agencia me consiguió trabajo como mucama en el Manor House,
Una casa señorial del siglo XIV, convertida en un hotel de lujo, en un pueblo donde siempre estaba nublado. Hoy puedes buscar el lugar en Google y leer sobre fantasmas romanos y mujeres de blanco, pero en el 2000 íbamos a ciegas. El hotel era opresivo. Era hermoso, sí, pero con esa belleza enferma de las cosas demasiado viejas. Tenía pasillos que no tenían sentido lógico, escaleras que daban a paredes, habitaciones excesivas. El uniforme que nos obligaban a usar parecía una burla gótica. Vestido negro, cuello blanco, delantal, completo, de puntillas. Parecíamos fantasmas victorianos limpiando baños de lujo. Las empleadas no hablábamos mucho de lo paranormal para no sugestionarnos, pero todas lo sabíamos. Había cuartos donde el pecho se te apretaba, donde te parabas a tender la cama y sentías la certeza helada de que alguien, a milímetros de tu nuca, te estaba respirando. Decían que en el ala antigua olía a madera quemada por un niño que murió hace siglos. Yo limpiaba esa zona con la puerta abierta, lista para correr. Detrás de la propiedad principal había unas casitas antiguas que daban a un cementerio viejo, apenas tapado por vitrales de colores. A mí me tocaba limpiar una de esas casitas. Tenía un baño precioso, de revista, con encimera de mármol y un espejo enorme que abarcaba toda la pared. Yo detestaba ese baño. Cada vez que entraba se me erizaba la piel. Limpiaba el mármol a la velocidad de la luz, manteniendo la vista baja. Sentía que el espejo me estaba acechando. Sentía que el reflejo iba microsegundos atrasado. Yo siempre he sido un poco despistada. Por eso, cuando los del pueblo o el staff me decían, «Te saludé ayer y me ignoraste, ¿eh?», yo pedía perdón y decía que andaba en la luna, hasta que un día, en el comedor de empleados, mi amiga se sentó frente a mí, muy seria. «Oye, esta mañana limpiaste el baño de la casita de arriba, ¿verdad?», me preguntó. «Sí, ¿por qué?». «Te estuve gritando desde la calle. La ventana no tiene cortinas. Yo te estaba viendo». «¿A mí?», me reí nerviosa. «Sí, estabas parada frente al espejo completamente inmóvil, mirándote fijamente, y te estabas tocando la cara con las dos manos. Te grité, pero parecía como si estuvieras en trance». Se me revolvió el estómago. Yo entré, pasé el trapo sin mirar el cristal y salí corriendo. Yo cronometraba mi tiempo, no tenía baches de memoria. Yo jamás me quedé parada tocándome la cara. Intenté autoconvencerme de que había una huésped o una compañera que se parecía mucho a mí. Me aferré a esa explicación lógica como a un salvavidas, pero los rumores empeoraron. Huéspedes decían haberme visto en el ala oeste cuando yo estaba en las casitas. Compañeros juraban haberme saludado el fin de semana en el pueblo, cuando yo estaba en Londres visitando amigas. Y luego llegó Simón, un camarero inglés, jovencito, de 19 años. Se enamoró de mí. Era evidente. Yo tenía novio en España y le dejé claro que solo éramos amigos. Él era un chavo tímido, torpe, y aceptó su lugar en la friendzone. Semanas antes de regresar a España, estalló un rumor. Un empleado de la cocina andaba contando que me había visto besándome apasionadamente con Simón en la plaza del pueblo a la medianoche. Fui a buscar al cocinero, furiosa, lista para mentarle la madre por difamarme. Lo acorralé. «¿Por qué inventas estupideces?», le grité. El tipo no titubeó, no bajó la mirada, se puso pálido y me dijo con una voz muy seria: «¿No lo inventé? Los vi, te vi a ti». Me quedé sin aire. No era un chisme malintencionado. Él realmente me había visto. Fui con Simón, preparada para que él me defendiera, pero cuando le vi los ojos, estaban llenos de un terror mezclado con anhelo. Él también lo había vivido. Simón había besado a algo que tenía mi cara, mi cuerpo, mi voz, algo que hacía las cosas que yo me negaba a hacer. Terminé mi contrato y huí de Inglaterra. Regresé a España, rota. Empecé a tener pesadillas donde estaba atrapada en el Manor House, caminando por escaleras infinitas, mientras mi hermano muerto me esperaba en el lobby. Mi salud mental pendía de un hilo. A veces pienso, Dan, que ese hotel no estaba embrujado por fantasmas tradicionales. Yo creo que ese lugar, de tan viejo y denso, funcionaba como una fotocopiadora del infierno. Copiaba los rostros de los vivos para poder interactuar en nuestro mundo. Algo en ese baño observó mi cara todos los días, y una mañana, mientras yo limpiaba sin mirarlo, mi reflejo aprendió mis facciones, salió del cristal
y se puso a vivir mi vida a mis espaldas, a caminar por mis lugares, a besar a los que me deseaban, a comprobar, tocándose la cara frente a la ventana, que la copia fuera perfecta. Han pasado años ya. Ahora soy una mujer adulta, con una vida normal, pero cada vez que entro a un baño público, a un baño de hotel, y hay un espejo grande frente a mí, hago algo de lo que no puedo evitar avergonzarme. Miro mi reflejo, rápido, y levanto una mano para tocarme la cara, solo para asegurarme de que la mujer del otro lado se detenga exactamente al mismo tiempo que yo. Hoy recorrimos el cuarto de servicio donde una sombra se tragó la voz de una madre. Sentimos el peso de un garrafón de gasolina fantasma en el Estado de México. Sentimos la mano que nos bajó la cabeza en una carretera oscura para no ver el abismo. Y finalmente, fuimos testigos de un reflejo que decidió salir a pasear por la campiña inglesa. Lo que une a estas historias es una verdad muy perra: la fragilidad de lo que consideramos realidad. Tu mente cansada, tu empatía en la carretera, tu miedo a mirarte al espejo. Ese es el combustible que esas entidades usan para manifestarse. A veces el terror no te ataca, a veces te suplanta. Y si alguna vez sientes que algo te falta, que hay un hueco en tu memoria, una hora determinada que no recuerdas, un cansancio que no se justifica con trabajo, piénsalo 2 veces antes de mirar tu propio rostro en el espejo a obscuras. No vaya a ser que el que te devuelva la mirada sea el nuevo dueño de tu cuerpo y de tu vida. Soy Dan Osorio. Esto fue Baja Frecuencia. Aseguren bien sus puertas esta noche, y si escuchan a alguien llamarlos desde el cuarto de lavado, por favor, no contesten. Buenas noches.